Antes de empezar, quiero agradecerle a los dragones del vacío. Con su ayuda puedo traerles estas historias diariamente. Muchas gracias. Terror terrestre. Profundamente dentro de un gran asteroide, nuestra colmena estaba hibernando. Viajábamos lentamente a través de la vasta extensión del espacio interestelar, directamente hacia nuestro objetivo. Tomaba tiempo llevar a cabo una empresa tan peligrosa, pero habíamos evolucionado para hacerlo. A lo largo de incontables generaciones, nuestros instintos se afinaron tanto que los errores quedaron fuera de la ecuación. Éramos un organismo perfecto, conquistador de mundos. Nuestras velas solares biológicamente diseñadas, que envolvían nuestro asteroide madre, nos impulsaban hacia adelante. A menudo se dañaban, pero siempre se regeneraban. Nuestro objetivo: consumir, expandirnos, crecer, satisfacer nuestra hambre. Meses después de entrar en el sistema, sabíamos que este era un punto de inflexión para nuestra colmena. Nuestros sentidos ahora se enfocaban completamente en el tercer planeta desde la estrella. Nosotros mismos comenzábamos a despertar lentamente tras miles y miles de años de letargo. Nunca antes habíamos presenciado un premio tan rico, lleno de preciosa biomasa, suficiente para construir fácilmente miles de millones de colmenas y lanzarlas por toda la galaxia. Gradualmente, nuestro asteroide madre se redirige hacia nuestro objetivo. Las enormes láminas biológicas se desplegaron, reflejando la luz del Sol y alineando lentamente nuestra trayectoria con la del planeta. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte era nuestra hambre, con la mayoría de la colmena ya completamente despierta. Instintivamente, nos dirigimos hacia la parte más fértil del planeta, una zona con una evidente densidad de vida vegetal, usualmente fácil de consumir y digerir, con poca o ninguna oposición significativa por parte de los depredadores locales. Selva amazónica. Esa era la lógica de nuestra colmena. Los planetas que ofrecen abundancia de biomasa siempre, sin excepción, están llenos de formas de vida débiles, un subproducto natural de la evolución en un mundo jardín, donde la vida nunca fue empujada al extremo, a diferencia del vacío del espacio, donde los recursos escasos eran una realidad omnipresente. Nuestra hambre alcanzó su clímax cuando la violenta y feroz entrada atmosférica despertó algo primitivo en nuestros instintos hiperafinados. Atravesamos la atmósfera con el suelo cada vez más cerca. El asteroide madre se desmoronaba poco a poco, como debía de ser. Elaborados paracaídas biológicos ralentizaron nuestro descenso. Así, seríamos capaces de dispersar los elementos de nuestra colmena a lo largo de una gran área fértil, para consumirla más rápido, para inundar la zona y sus biomasas. Algunas partes del asteroide madre sí se estrellaron contra la superficie, desatando una destrucción mínima, nada fuera de lo común. Nuestra colmena ha aterrizado. Consumir es sobrevivir. Instantáneamente, nos vimos rodeados por gigantescos elementos hechos de biomasa, como los que nuestra colmena nunca había registrado. Afortunadamente, eran una forma de vida completamente inmóvil que dependían de la fotosíntesis para prosperar, extremadamente similar a muchas plantas que hemos visto. Sin embargo, nunca esperábamos encontrar unas tan grandes en un planeta con este nivel de gravedad. Su capa exterior no era rival para nuestros afilados tentáculos. No tenían ninguna oportunidad mientras comenzábamos a adaptarnos y consumirlos en todas direcciones. Nos mantenemos alerta, enviando exploradores en busca de depredadores de este mundo. Sin embargo, nada de lo que enfrentamos parece estar a nuestra altura. Algunos reptiles más grandes resultan individualmente fuertes, pero no pueden oponerse a nuestro intelecto de colmena. Diseccionando una muestra tras otra y examinando su estructura molecular,
No encontramos signos de órganos biológicos extremos necesarios para el desarrollo de cualquier forma conocida de mente colmena, solamente una química basada en carbón algo intrincada. Otras amenazas biológicas en forma de incontables virus y bacterias habían encontrado su camino en nuestro colectivo, contaminando drones individuales, pero sin poder superar nuestra adaptabilidad a tales incursiones. Aún así, representaban una amenaza extrema. Una creciente cantidad del intelecto de la colmena se desvió en la lucha contra la microbiología de este mundo rico en biomasa. Esto, a su vez, ralentizó seriamente nuestra tasa de consumo de los recursos circundantes durante los próximos días. Sorprendentemente, pronto se convirtió en una ventaja inesperada. Al observar los abundantes ejemplos de vida a nuestro alrededor, la colmena descubrió nuevas formas de consumir, nuevas formas de construir la siguiente generación de drones y guerreros. Nuevas aplicaciones de la química optimizaban nuestro colectivo. Después de eso, nuestro crecimiento parecía imparable. Todas las formas de vida inmóviles quedaron a nuestra merced, mientras que otras que podían volar, correr o nadar intentaban escapar. Nos importaba poco el orden en que las consumiríamos. Arrasamos con la zona, sin nada que se opusiera a nuestra hambre. Lo único que quedaba era crecer, consumir. Debido a un hambre tan dócil, nuestra colmena se ralentizó con la producción de los guerreros. No parecía haber necesidad de ellos. Nuestros drones regulares eran más que capaces de enfrentarse a todo lo que encontraban. Sin embargo, la situación pronto cambió para nosotros. Los exploradores avanzados descubrieron rápidamente lo que solo podía describirse como el producto de un intelecto. Señales evidentes de arquitectura que parecían omnipresentes en algunas áreas, junto con agricultura organizada y animales domesticados. Algo que entendíamos en teoría, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de llevar a cabo en el implacable vacío del espacio. Todo eso indicaba una única solución posible. Una especie inteligente habitaba este planeta. El shock repentino se extendió por toda la colmena, aún más cuando concluimos que la especie en cuestión se basaba más en la función de un solo ser, a diferencia de nuestro colectivo verdaderamente conectado mentalmente. Su arquitectura era impresionante, una combinación de estructuras altas e instalaciones subterráneas por todas partes. En verdad, nosotros mismos éramos capaces de construir estructuras más altas y mucho más masivas, pero solamente en el vacío del espacio, donde la gravedad no era un factor. Aquí, en este planeta, solo podíamos excavar profundamente, muy profundamente. Lo poco que encontramos sobre ellos inicialmente indicaba que tenían una jerarquía rígida y algunos elementos de una mentalidad de colmena. Para nosotros, eso explicaba la mayor parte de su inteligencia, pero eran diferentes. A diferencia de nosotros, sus mentes no estaban conectadas. En su lugar, usaban métodos de comunicación bastante primitivos. Y lo peor de todo, es que estaban por todas partes a nuestro alrededor. Grandes áreas de tierra estaban completamente bajo su control. Algunas estaban escasamente pobladas, otras llenas de densas poblaciones. Para empeorar las cosas, muchos miembros de su especie se movían por todas partes, y evitar ser detectados por ellos no era tarea fácil. Afortunadamente, parecía que no estaban conscientes de nuestra presencia, al menos por un tiempo. Esto, a su vez, nos dio una oportunidad crucial para ser los primeros en atacar. Con cuidado, comenzamos a aumentar nuestras filas, organizando nuestro despliegue alrededor de las áreas más densamente pobladas, evitando cualquier contacto posible hasta que las posibilidades estuvieran a nuestro favor. La gravedad de la situación era tal que nos sentíamos reacios incluso a intentar capturar a algunos de esos seres. Después de todo, si tenían alguna forma de comunicación que les permitiera transmitir información mucho más rápido de lo que su biología primitiva indicaba, enfrentaríamos un ataque organizado. La razón de tanta preocupación
era que la civilización que observábamos tenía una complejidad órdenes de magnitud superior a la que esperaríamos de su simple biología. La altura de sus edificios, la red de túneles y los movimientos organizados de sus drones y recursos eran sin precedentes. El número de individuos en áreas más densamente pobladas alcanzaba a menudo los millones. La conclusión lógica es que esta era la especie que gobernaba el planeta, y su población total fácilmente ascendía a miles de millones, probablemente incluso más, dependiendo de las condiciones del resto del planeta. Sin embargo, no estaban verdaderamente organizados como nosotros, no estaban realmente unidos. Incluso vimos a individuos de la misma especie luchando entre sí de la manera más cruel. Un efecto secundario esperado de la falta de una mente colmena natural. El hecho de que pudieran funcionar era inexplicable. No obstante, no cabía duda sobre su inteligencia y su capacidad para doblegar la naturaleza a su voluntad. Modificaban su entorno, construían refugios, puentes, etc. Sin embargo, su biología simple jugaba a nuestro favor. Su vista, sentidos de ecolocación biológica y la orientación basada en el magnetismo eran prácticamente inexistentes en comparación con los nuestros, lo que permitía a nuestros exploradores observarlos con facilidad, extrayendo grandes cantidades de datos sobre nuestro oponente. En lugar de precisos localizadores eléctricos biológicos, ellos habían evolucionado órganos auditivos que dependían de las vibraciones en su atmósfera para recoger información sobre su entorno, algo que las formas de vida espaciales como nosotros seguramente no requeríamos. El oído era un desperdicio de órganos sensoriales en todo sentido, absolutamente inferior. Nuestros localizadores funcionaban perfectamente sin importar los obstáculos o el medio por el cual se propagaba la información, detectando señales eléctricas mínimas emitidas por cada forma de vida. Mientras que los de ellos eran inútiles en el agua, los nuestros no presentaban esos problemas y nos ofrecían un rango significativamente mayor. También era extremadamente obvio que nuestros guerreros eran superiores en todos los aspectos, varias veces su masa corporal, con docenas de tentáculos afilados como cuchillas, mucho más rápidos y ágiles, y absolutamente incomparables en términos de reflejos de combate, tiempo de reacción y mucho más. La mente colmena concluyó que la mayoría de los enemigos no tendrían ninguna oportunidad. Aún así, parecía que el enemigo tenía una especie de casta guerrera propia, pero biológicamente hablando, había muy poca diferencia entre sus guerreros y sus individuos regulares. En promedio, eran más grandes y altos, pero eso era prácticamente todo. Algo inesperado, pero bien recibido. No dispuestos a arriesgar nuestra supervivencia sin comprender lo mejor posible al enemigo, retrasamos el ataque tanto como fuera realista, con plena conciencia de que una vez que atacáramos, el elemento sorpresa ya no estaría de nuestro lado, y el enemigo, que poseía un intelecto obvio, se reorganizaría y contraatacaría prácticamente al instante. Al menos, esa había sido nuestra experiencia al luchar contra otras colmenas. Para cuando nos sentimos lo suficientemente confiados para atacar, nuestros números habían crecido tanto que comenzaba a ser un problema ocultar a todos nuestros guerreros. La mayor ventaja es que podían hibernar de manera efectiva y esperar en su lugar sin la necesidad de traerles biomasa para consumir ni ningún otro tipo de suministro. La mente colmena razonó que tendríamos una ventaja significativa al luchar en áreas llenas de formas de vida basadas en plantas, o en áreas donde el suelo fuera fácil de excavar. Sin embargo, una vez que la lucha se extendiera a sus áreas densamente pobladas, la cantidad de puntos de estrangulamiento defendibles que enfrentaríamos como consecuencia directa de su arquitectura nativa probablemente no auguraría nada bueno para nosotros. Nuestros guerreros más grandes probablemente tendrían dificultades para maniobrar y superar al enemigo dentro de sus construcciones arquitectónicas.
El hecho de que nunca hubiéramos luchado contra un enemigo como este antes también nos hizo reconsiderar muchos aspectos y estrategias que antes nos resultaban algo ajenos. La guerra a esta escala requería una preparación logística de la mayor envergadura, lo que irónicamente se simplificaba bastante por la enorme cantidad de recursos disponibles para nosotros. Así que decidimos que sería una guerra de desgaste. Atacaríamos rápida y decisivamente, cortándolos de las grandes fuentes de biomasa que claramente necesitaban para sobrevivir, destruyéndolos o consumiéndola nosotros mismos. Asediaríamos sus áreas densamente pobladas y cavaríamos alrededor de ellas, obligando a los nativos a morir de hambre o lanzar lo que sería un ataque suicida contra nosotros. Todo mientras nuestros números crecían exponencialmente, ya que no tendríamos que ocultar nuestra presencia, lo que significaba que rápidamente podríamos enfrentarnos a sus fortificaciones con el simple peso de nuestros números. Pero sabíamos que no sería suficiente. El defecto significativo en nuestro plan era que había vastas áreas del planeta a las que actualmente no teníamos acceso real, lo que significaba que cada sitio que asediáramos debía ganarse rápidamente antes de que llegaran refuerzos enemigos. Tendríamos que avanzar sin detenernos. Para tener alguna posibilidad de lograr esto, era absolutamente necesario destruir la mayor parte, si no es que todas, las reservas de biomasa que esas áreas densamente pobladas habían almacenado para su consumo futuro. Después de todo, cualquier asedio es inútil si el enemigo tiene suficiente biomasa para durar meses. La solución simple que ideó nuestra mente colmena fue cavar profundamente, lo suficientemente hondo como para comprometer seriamente los cimientos de sus maravillas arquitectónicas, colapsarlas por completo si era posible, diseñando drones de trabajo específicos para esta tarea. Fue entonces cuando creímos estar listos. Gradualmente, nuestros guerreros hibernantes despertaron de su corto letargo, y su hambre los hacía aún más letales. A medida que la sombra de la noche cubría nuestro lado de la superficie del planeta, avanzábamos rápidamente. La perfección de nuestra organización contrastaba claramente con el caos que envolvía al enemigo. Si alguno de nuestros drones era asesinado o capturado, toda nuestra mente colmena sería alertada al instante, aunque no supiéramos exactamente qué había sucedido. Pero no era así con nuestro enemigo. Sorprendentemente, el primer miembro de su especie que cayó en nuestros tentáculos ya estaba muerto cuando lo encontramos, un solo cuerpo rodeado de colorida vida vegetal. Lo desmembramos para estudiarlo lo más rápido posible. Era todo o nada para nosotros, una guerra de exterminio. Fue solo entonces que descubrimos con certeza que su dron individual no solo era inferior físicamente, sino también mentalmente. Su sistema nervioso carecía gravemente de muchos de los sentidos, sin mencionar la completa ausencia de algo parecido a una corteza neural para el razonamiento táctico avanzado. Es cierto que tenían fibras musculares bien desarrolladas y un exquisito sentido del olfato, profundamente conectado con su sistema nervioso. De nuevo, en el espacio, el sentido del olfato es prácticamente inútil. Nuestros localizadores bioeléctricos eran simplemente mucho más eficaces y densos en información. Su cuerpo era parcialmente difícil de cortar, pero extremadamente vulnerable alrededor de los ligamentos. Aún más beneficioso para nosotros fue darnos cuenta de que su vista tenía un espectro de sensibilidad pésimo, contra el cual podíamos camuflarnos fácilmente y ser prácticamente invisibles para ellos. Con esto, ahora confirmamos por completo lo que ya habíamos supuesto. En un combate 1-1, los nativos no tenían ninguna oportunidad. Nuestros guerreros eran más grandes, fuertes y rápidos, y mucho más inteligentes. Nuestros tentáculos podían desgarrar sus extremidades con facilidad. La única manera técnica en que el enemigo podía herirnos era con sus mandíbulas, que además de tener una mordida fuerte,
estaban llenos de un ácido extremadamente dañino. Aún así, parecía ridículo pensar que podrían hacerlo antes de ser despedazados. Animados por esta nueva información, avanzamos con una efectividad que los nativos nunca habían visto antes. La mayoría de ellos, en áreas de baja densidad poblacional, fueron barridos antes de que tuvieran la oportunidad de dar la alarma. El sigilo no era algo desconocido para la mente colmena, que ya había luchado contra otras mentes colmenas como ella, las cuales podían alertar instantáneamente a cada uno de sus drones si detectaban un ataque. Nuestro repentino y abrumador éxito nos volvió imprudentes, y nuestra superioridad nos hizo ignorar lo que estábamos enfrentando. Cuando el primer guerrero cayó, de repente, con su sistema nervioso completamente inactivo, la mente colmena lo descartó como una pérdida accidental, ya que coordinar enjambres tan grandes simultáneamente presentaba un nivel de estrés potencialmente letal que no habíamos experimentado antes. Pero más y más de nuestros guerreros fueron detectados como no respondiendo o gravemente dañados sin haber estado involucrados en un combate cercano. Algo estaba ocurriendo y no entendíamos qué era. Aún así, seguimos adelante. Nuestro peso con nuestros números era simplemente imparable. Al amanecer, decenas de millones de nativos habían sido asesinados o consumidos, y el número seguía aumentando. Sus asombrosas estructuras arquitectónicas comenzaban a colapsar, mientras nuestros drones comprometían sus cimientos. La fuerza de nuestro ataque era tal que el enemigo aún parecía incapaz de organizar una defensa efectiva. Cuando cayó la segunda noche del combate, no desaceleramos ni un poco. Al contrario, nos lanzamos hacia sus áreas densamente pobladas, que ahora no eran más que estructuras desmoronadas de lo que alguna vez fue una arquitectura funcional. Esperábamos que pusieran una defensa feroz, que intentaran resistir, pero no sucedió. Para el siguiente amanecer, todo el frente estaba en silencio. Sus principales centros, los cuales temíamos que resistieran nuestro avance durante semanas, habían caído en menos de 2 días. El más grande de todos, cerca de los grandes cuerpos de agua, aquellos que considerábamos los centros principales de su civilización, fue posiblemente el más fácil de tomar. Nuestros guerreros podían nadar rápido y con facilidad. Sin embargo, algo no encajaba. Algo estaba terriblemente mal, y nuestra mente colmena lo sabía. Lo percibía. La mayoría de las pérdidas que sufrimos durante esos primeros días ocurrieron bajo circunstancias que no tenían sentido. Una y otra vez, muchos de nuestros guerreros, completamente funcionales, colapsaban o sufrían daños severos sin estar en el rango de las mandíbulas o extremidades enemigas. De hecho, solo una cantidad extremadamente pequeña de nuestros drones fueron asesinados en combates cuerpo a cuerpo. A menudo, solo cuando atacábamos las áreas donde guardaban sus seres más jóvenes. Por alguna razón, esas áreas siempre estaban más protegidas. Ahí, el enemigo literalmente parecía dispuesto a desperdiciar cualquier cantidad de cuerpos para detenernos, incluso si solo era por un segundo. Probablemente era porque sus jóvenes eran los más fáciles de desmembrar y digerir, lo que a su vez aumentaría aún más nuestro número. Eso era algo que podíamos entender. Lamentablemente, la inteligencia de nuestra colmena luchaba por encontrar una solución a la razón por la cual estábamos perdiendo tantos guerreros aparentemente de la nada. Afortunadamente, esas pérdidas seguían estando muy por debajo de nuestros niveles de reposición. Sin embargo, era motivo de alarma, ya que la única solución era que o estábamos siendo infectados por algún tipo de patógeno desconocido que por casualidad preferiría atacar nuestros centros nerviosos, o los drones enemigos poseían algún tipo de arma biológica que les permitía contraatacar con sigilo desde una distancia mucho mayor de lo que sus extremidades sugerían.
disecamos incontables drones enemigos, observando su biología interna con cada vez más detalle. Pensamos que podríamos estar enfrentando algún tipo específico de casta guerrera, pero no encontramos ningún mecanismo biológico de ese tipo. Independientemente de la impresionante diversidad entre los cuerpos reunidos en el vasto territorio, como era de esperar. Luego, después de examinar minuciosamente cada detalle de los cadáveres de nuestros guerreros caídos, se encontraron innumerables fragmentos de cuerpos extraños, de formas diversas dentro de ellos. Los cuerpos extraños en cuestión pertenecían a algo extraño, una biología completamente desconocida para nosotros, algo que la colmena nunca había enfrentado antes. Estábamos atónitos. Nuestra biología interna era capaz de detectar incluso la infección de microbios singulares, pero de alguna manera no pudo actuar contra esta nueva amenaza y ni siquiera percibirla. A diferencia de innumerables virus o bacterias, esta forma de vida, obviamente altamente infecciosa, funcionaba de manera desconocida para nosotros. El mecanismo por el cual fue capaz de infectar a tantos de nuestros guerreros era aún menos comprensible. Por primera vez, nuestra mente colmena, que tenía acceso a los incontables sentidos de miles de millones de drones, estaba de alguna manera ciega y sorda frente a este nuevo peligro. Sin embargo, la conclusión final era ineludible. Este patógeno desconocido nos estaba aniquilando a un ritmo infinitamente mayor que la especie dominante de este planeta. Una observación más detallada descubrió que el patógeno en cuestión prefería infectar las partes blandas del cuerpo, como tentáculos o los órganos internos, donde causaba graves daños, pero afectaba mucho menos al exoesqueleto. Teníamos que encontrar una manera de contenerlo antes de que se propagara por completo. Consumir a nuestros caídos y su biomasa ya no era una opción, algo que sabíamos que devastaría temporalmente nuestro crecimiento en números. Aún así, teníamos muchas otras fuentes de la que extraer biomasa, y tales medidas drásticas solo necesitarían implementarse hasta que desarrolláramos un sistema inmunológico capaz de lidiar con esto. Por el momento, solo pudimos reevolucionar nuestra biología con urgencia para poder detectar cuando un cuerpo extraño entraba en el organismo de cualquier guerrero. Confiábamos en que el sistema inmunológico completo estaría desarrollado en cuestión de semanas, en el peor de los casos. En los días siguientes, la intensidad de nuestros ataques aumentó significativamente. Decidimos tácticamente enviar a cualquier guerrero infectado a ataques suicidas inmediatos para contener el brote de manera más efectiva, incluso si la infección solo se detectaba en un tentáculo. El método preferido de nuestra colmena es forzar a los drones a remutarse violentamente de manera rápida, transformando su química corporal en una sustancia altamente volátil que detona bajo un comando neural. Algo problemático fue que varios guerreros morían antes de que la infección pudiera ser detectada de manera eficiente, mientras que muchos otros sufrían daños neuronales significativos momentos después de notar el mencionado patógeno. Sin embargo, a través de la experimentación, pudimos retrasar significativamente el progreso de la enfermedad en los drones individuales al engrosar el exoesqueleto alrededor de los centros nerviosos principales. Al final de la semana, manteníamos un control firme sobre la vasta extensión de la zona fértil. Nuestros números seguían creciendo lentamente, a pesar del patógeno más letal que nuestra colmena haya presenciado. Sin embargo, preocupantemente, no estábamos más cerca de evolucionar un sistema inmunológico efectivo. Nada de lo que intentábamos funcionaba, y la situación solo empeoraba. Luego, debido a nuestro constante esfuerzo por comprender dicho patógeno, logramos localizarlo inesperadamente en alguna de las partes externas de los cuerpos de nuestros enemigos. Era como si lo estuvieran llevando a propósito, solo para poder infectarnos. Sin embargo, no estaba en un estado deformado
como usualmente lo veíamos dentro de los cuerpos de nuestros guerreros. Cuando se encontraba en los enemigos, estaba formado de una manera diferente, de alguna manera simétrico. No podíamos entender su composición biológica todavía. Era demasiado alienígena, y estábamos luchando como nunca antes. Aún así, no todo estaba perdido. Seguíamos avanzando en todos los frentes, con grandes enjambres de guerreros superiores, demasiado sigilosos como para perder. Los centros de población de la oposición estaban ahora completamente invadidos, casi sin sobrevivientes. Hasta que sucedió. Hasta que eso sucedió. Era como si estuviéramos reingresando a la atmósfera, sin protección por las gruesas capas del asteroide madre. El calor desde arriba nos consumía en millones cada segundo. Un horror jamás visto, sin precedentes en la historia de nuestra colmena. Era como si una lluvia de asteroides hubiera caído sobre nosotros, y simultáneamente, incontables drones y guerreros fueron reducidos a cenizas. Áreas ricas y vastas de biomasa bajo nuestro control, de repente dejaron de existir. Muchos intentaron escapar del calor, sobrevivir, pero era casi imposible. Nos tenían rodeados. Sin tiempo para reaccionar, ningún dron pudo adaptarse. Rápidamente el caos de ese horror se extendió, y el gran calor consumió nido tras nido. Un pequeño porcentaje de nosotros sobrevivió, enterrando profundamente bajo tierra. En menos de un día, nuestros números se redujeron. Los sobrevivientes y la biomasa eran demasiado escasos para recuperarse de manera significativa en poco tiempo, aplastados por una fuerza que no entendíamos. La única opción que nos quedaba era escondernos, evitar ser detectados lo más posible. No sabíamos cómo nuestro enemigo nos había vencido, pero el evento de calor fue demasiado repentino, demasiado destructivo para ser una coincidencia. Ellos habían contraatacado por completo. Habíamos subestimado su inteligencia individual, eso era seguro. Teníamos que escondernos, teníamos que intentar algo, pero era demasiado tarde. Otro golpe de calor podría consumirnos en cualquier momento. Teníamos que evacuar, teníamos que escapar de este infierno. ¿Pero cómo? Preparar la erupción volcánica que podía lanzar el asteroide madre tallado en órbita sin freírnos generalmente tomaba miles de años. Estábamos atrapados. Lado humano de la historia. Señor, usted es uno de los biólogos más importantes en su campo, dijo la joven reportera con un tono verdaderamente respetuoso al hombre frente a ella. Y ha sido el primero en clasificar esta forma de vida verdaderamente alienígena. El público está sin palabras. Todos están conmocionados por los eventos de los últimos días. El hombre respondió con voz calmada. Así es, yo también lo estuve. Todo sucedió tan rápido que hubo muy poco tiempo para reaccionar de manera efectiva. ¿Cómo se encontró en medio de esto? ¿Cómo se encontró en medio de todo esto? Bueno, yo estaba en una expedición científica en las selvas de Brasil. Soy un experto en mirmecología, una rama de la entomología que se enfoca en el estudio de las hormigas. Esa es la razón por la que estaba ahí. Difícilmente se encuentra una mayor variedad de estos insectos en otro lugar. La joven reportera simplemente asintió, instando al científico a continuar. Así que ahí estaba, ocupado en mi proyecto, observando una increíble colonia de hormigas, cuando vi un cometa cruzar el horizonte. No tenía idea de lo cerca que había caído, ni de lo que acababa de presenciar. Claro, apuesto a que nadie habría adivinado a que había formas de vida presentes ahí. Exactamente. Por eso me quedé donde estaba, estudiando a esta asombrosa colonia de hormigas. Después de todo, no soy astrofísico ni geólogo. Los días siguientes fueron en su mayoría tranquilos y pacíficos. Hacía un calor abrasador, es cierto, y no había llovido en las últimas semanas, lo cual es inusual para la selva amazónica. Pero fuera de eso, nada parecía fuera de lo común.
¿Qué sucedió después? ¿Cómo presenció lo que ahora se llama literalmente el primer contacto? Bueno, simplemente sucedió. Estaba observando a esta colonia de hormigas, grabando sus comportamientos, mientras filmaba, literalmente de la nada, un enjambre de pequeños bichos llenos de tentáculos se abalanzó sobre la colonia de hormigas. Me quedé atónito. Toda la estructura de la colonia colapsó. Fue básicamente una masacre. Los invadieron sin piedad. El científico siguió gesticulando, descubriendo lo impactante que fue todo, mientras en la pantalla se mostraba una imagen de uno de los insectos alienígenas para que los espectadores lo vieran. Comparado con las hormigas, era un poco más grande. Su cuerpo consistía en una docena de tentáculos y una estructura central protegida por un exoesqueleto. Al principio, naturalmente, pensé que se trataba de una especie de insecto no descubierto. Solo unas horas después, cuando muestré su ADN, gracias a que llevaba un equipo de última generación conmigo, me di cuenta de que los resultados no tenían sentido. Era de origen alienígena. Inmediatamente notifiqué a mis colegas, y el resto es historia. Dice que atacaron la colonia de hormigas, incluso la colapsaron. Lo hace sonar como una especie de guerra. Así es, una guerra primitiva estaba ocurriendo por toda la selva. Muchas colonias de hormigas que estaban siendo observadas remotamente por cámaras estacionarias fueron confirmadas como atacadas simultáneamente. Fue un ataque muy bien coordinado, se lo aseguro. Estas formas de vida alienígena eran feroces. Consumían casi todo a su paso. Más adentro en la selva, incluso se las vio consumiendo árboles enteros y grandes extensiones de jungla, propagándose rápidamente. Por supuesto, hemos visto muchos de estos videos, pero ¿podría aclarar por qué atacaron específicamente a las hormigas? Era como si estuvieran enfocadas únicamente en ellas. Bueno, aún no tengo pruebas concluyentes, pero supongo que las vieron como una amenaza. Estos nuevos bichos con tentáculos, como el público los ha nombrado, parecen exhibir un nivel extraordinario de inteligencia. Como era de esperar, vieron a las hormigas como oposición. Después de todo, las hormigas muestran muchos aspectos de inteligencia, como la agricultura, domesticación de animales, gestión de recursos e incluso la construcción civil. Mucha gente no está al tanto de esto. Las ven como poco más que insectos tontos. Les aconsejaría que lo investigaran más. Sin embargo, estos bichos con tentáculos no las subestimaron. ¿Asegura que son una forma de vida alienígena inteligente? Bueno, hasta cierto punto, sí. Quiero decir, solo mire su brillantez táctica. El nivel de coordinación en atacar a las colonias de hormigas por toda la selva fue sorprendente. Además, dejaron de consumir los cuerpos de sus caídos rápidamente una vez que la epidemia fúngica arrasó con su población. ¿Epidemia fúngica? Así es. Verás, las formas de vida como los hongos, a diferencia de los virus o bacterias, tienen una biología que realmente es improbable. Me atrevería a decir que es incapaz de evolucionar o sobrevivir en el vacío del espacio. Por eso, el sistema inmunológico de los bichos con tentáculos no pudo enfrentarse a ellos. Nunca se habían enfrentado a algo similar. Y déjame decirte que tienen el sistema inmunológico más asombroso que se haya visto. Tendremos que hacer muchas investigaciones sobre ellos. ¿Pero cómo se infectaron? El tipo de hongo en cuestión es fácil de encontrar en el exoesqueleto de las hormigas, pero es mayormente inofensivo para ellos. Sin embargo, las partes de tejido blando de los bichos con tentáculos son como un festín para el hongo. Es increíble lo rápido que se propaga por sus cuerpos. El campo de la epidemiología tendrá mucho que observar aquí. Además, los biólogos evolutivos encontrarán un tesoro de investigación al observar cómo los bichos con tentáculos desarrollaron su exoesqueleto para protegerse. Es realmente asombroso que haya podido observar todo esto. La verdad es que no estaba solo. Muchos expertos en biología de mi expedición, junto con un equipo de investigación de última generación,
Fueron cruciales para esto. Entonces, ¿este devastador incendio forestal obstaculizará sus esfuerzos de investigación? Lamentablemente sí. El nivel sin precedentes y la magnitud de este reciente incendio se debe en gran parte a los productos de desecho altamente inflamables que los bichos con tentáculos produjeron. Lo dejaron por todo el suelo del bosque, en nuestra atmósfera rica en oxígeno. Esto es extremadamente peligroso. No estoy seguro de si su población se recuperará, pero continuaremos estudiándolos tanto como sea posible. Entonces, ¿su excremento es altamente combustible? Absolutamente. Básicamente, es magnesio refinado mezclado con azufre y trazas de otros elementos. Es algo horrendo, aunque podrías obtener más detalles de algunos de mis colegas que son químicos. Incluso ellos se sorprendieron. Es comprensible. Me alegra que haya encontrado tiempo para concedernos esta entrevista. A mí también. Encantado. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.